Soy Daniel Sorlino, soy docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es el impacto que tiene el cultivo de cáñamo en el ambiente? En eso me parece que alguna gente se va del otro lado en plantear que todo lo que se hace con cannabis es o puede ser bueno. Con el cannabis se pueden hacer también cosas malas. Si uno hiciese un monocultivo de cannabis o incluso si uno hiciera cannabis sin planificar bien rotaciones, probablemente el hecho de sacar toda la parte aérea de las plantas de un lote sin que se incorpore nada de materia orgánica en ese cultivo y eso se repitiese cada X años, no le iría bien a ese suelo o iría en contra de ese suelo. Entonces, en la medida que se plantee bien, con rotaciones adecuadas, teniendo en cuenta cómo va evolucionando la materia orgánica del suelo y se plantee un circuito virtuoso, me parece que las cosas van bien. Pero ocurre que uno puede agarrar y desde el diseño agronómico pensar en esa alternativa, pero después la cuestión económica puede estar gobernando las decisiones de quien realmente las llevan a la práctica y entonces se podría convertir en algo que no fuera bueno. O sea que ninguna planta es buena o mala, ningún cultivo es bueno o malo, la cuestión es cómo lo hace el hombre. Y yendo al caso en el cual el cultivo de cáñamo genera beneficios ambientales al ecosistema en el cual se está cultivando. ¿Cuáles serían, si tuviéramos que precisar, cuáles serían estos beneficios? Las plantas que hacen fitorremediación pueden tener un impacto muy interesante. No hay otra forma de solucionar los problemas de contaminación en el suelo a ese nivel, digamos, micro, a donde llega una raíz y solo una raíz puede estar sacando esos materiales que con la fitorremediación. Y el cannabis tiene esta propiedad. Está demostradísimo, hay un montón de trabajos que lo muestran así con el cadmio. El cadmio viene con fertilizantes y demás en suelos de Europa, en donde vienen fertilizando hace siglos. El cadmio es un problema en algunos lados y entonces hay pocas alternativas que puedan ser tan eficientes en ir retirando el cadmio del suelo como hacer esta fitorremediación. ¿Cuáles serían los principales procesos que se tienen que realizar para poder obtener la fibra? Para que haya buena calidad de fibra, la cosecha es después de floración o en floración. En ese momento las fibras de tallo todavía no tienen lignificación, no tienen la síntesis de una sustancia o de un elemento que le otorga cierta rusticidad adicional a las fibras. Entonces ese es el momento de la cosecha. Entonces para fibra se corta toda la planta, esta queda, habitualmente lo que más se hace es que quede en el suelo en contacto con todos los microorganismos del suelo, apoyada sobre la superficie del suelo, y que ahí se dé un proceso microbiano de descomposición. Inclusive está bueno dar la vuelta para que la otra parte que está hacia arriba de las plantas entre también en contacto con el suelo. Eso se hace con lino habitualmente, en máquinas que dan vuelta las plantas en forma ordenada para que quede para qué lado está la raíz y para qué lado está el ápice. Y en el cáñamo también, ese proceso de descomposición se llama enriado. Y ese enriado puede tardar un tiempo. Una vez que está enriado, entonces ahí se recoge, se hacen fardos, pueden ser rollos, pueden ser fardos, y de esa manera va a la industria, que no debería ser una industria muy lejana. Por cuestiones de volumen, de traslado de volúmenes grandes. Y como ya tiene un principio de descomposición que separa la parte de la periferia del tallo, donde están las fibras celulósicas, del resto, de la parte más interna del tallo, el proceso industrial después va a romper esa parte interna, de desagregar las cosas como para que quede más la parte de la corteza y las fibras solas. Bueno, y sigue después todo un proceso que está totalmente automatizado. Hoy en día las máquinas lo hacen absolutamente automático, que en definitiva quedas con una fibra que es la que puede hilarse o la que puede entrar a constituir los diferentes materiales de acuerdo a lo que se busque. Y yendo un poco a esos usos que podrían tener algún tipo de beneficio a la industria argentina en la actualidad, ¿cuáles puedes identificar como los principales beneficios
Y además, si conoces alguna experiencia internacional que ratifique este pensamiento de que puede ayudar. En todo el mundo hay experiencias en relación a la utilización de fibras de lino, de cáñamo, y hay otras especies también. En la realización desde cosas que tienen que ver con las prendas de vestir o con los geotextiles, los mantillos que se utilizan para proteger la erosión del suelo o permitir que se vegeten suelos que están sometidos a erosión. Todos esos procesos implican la utilización de fibras naturales que terminan después degradándose, descomponiéndose, integrándose al ambiente en vez de usar redes o cosas sintéticas. Entonces ese proceso es virtuoso, es lo que se está buscando en todo el mundo. Quizás acá tenemos problemas por cuestiones de costos, digamos que en otros lugares están mucho más dispuestos a invertir 2 pesos más para que el proceso sea amigable con el ambiente, y acá por cuestiones de costos por ahí no sé, hay gente que no admite que tiene que darse ese lujo para proteger el ambiente. Los canadienses son un ejemplo maravilloso, cómo en poco tiempo, organizándose con un consejo canadiense de cannabis, planifican, así como lo han hecho para lino, planifican cuáles son los objetivos de producción y al mismo tiempo favorecen el establecimiento de las industrias que van a procesar eso. Y hacen una cadena de valor que ya tiene su destino establecido, y los tipos no fallan, donde ponen el ojo ponen la bala. Ojalá se pudiera hacer acá, con esa inteligencia. ¿Cómo te imaginas el futuro del cáñamo industrial en Argentina? Yo me imagino que de la mano de todos los ejemplos que tenemos afuera, tenemos las condiciones para poder hacer crecer mucho al cáñamo industrial y al cannabis medicinal. Me imagino que un futuro muy interesante, pero no de la magnitud que se presenta hoy en día, sino algo un poco más, no quiero decir modesto, pero sí de menor escala, porque hoy pareciera que se va a llevar todo por delante y no va a ser así, no creo que sea así.